Bueno, en esta segunda etapa, ¿no es cierto?, vamos a estudiar lo que es el control de detención y la formalización. En ese contexto vamos a abarcar los hitos más importantes, es decir, las etapas procesales más significativas, ¿no es cierto? Eh, ya que cada uno se estudia en detalle en el Código Procesal Penal. En ese contexto, el control de detención se suscita, ¿no es cierto?, en base ya sea a una detención por flagrancia, ¿no es cierto?, siempre y cuando se cumplan los presupuestos del artículo 130 del Código Procesal Penal, o por una orden judicial. En este contexto, si hay una investigación de por medio, ¿no es cierto?, se reúnen los antecedentes, se aportan al fiscal y el fiscal, ¿no es cierto?, va a tramitar al juez competente, ¿no es cierto?, la orden de detención respectiva. Aquí hay que tener en consideración que hay plazos legales que hay que cumplir. El plazo máximo es de 24 horas para ponerlo a disposición, ¿no es cierto?, del juzgado de garantía. Y el otro plazo que es de 12 horas, en el cual, si es por una situación por flagrancia, se da cuenta el fiscal. Y el fiscal, en este sentido, incluso lo puede dejar citado, ¿ya? No necesariamente que pase la noche, ¿no es cierto?, en un cuartel policial, ya sea de carabineros o investigaciones. Ahora, en este contexto hay que tener en cuenta la penalidad asignada al delito. ¿En qué sentido? Porque hay ciertos delitos, ¿no es cierto?, que requieren de una simple citación y no de una detención, ¿no es verdad? Eso se establece en el artículo 124, aquellas faltas y simples delitos, ¿no es cierto?, que no se sancionaren con penas privativas ni restrictivas de libertad, ¿ya? Esto hay que tenerlo en consideración, ¿no es cierto?, cuando se comete un hecho y las características del mismo. Bueno, ahora respecto a la interrogante en cuanto a aquellos que deben estar presentes, ¿no es cierto?, en el control de detención, específicamente son el juez de garantía, ¿no es verdad?, el fiscal y el defensor y el imputado, ¿ya? En ese contexto pueden haber sanciones administrativas también, si es que no concurren alguno de ellos a la audiencia, ¿ya? El Código Procesal Penal establece que incluso el juez, si es que aún no llega el fiscal, puede establecer un plazo máximo de 2 horas de espera, ¿ya? ¿Y esto por qué se suscita? Porque pueden haber hechos, ¿no es cierto?, ya sea de connotación social o que la pena sea muy alta o el tipo de delito sea muy grave, ¿no es verdad? Y porque si no concurre el fiscal, ¿no es cierto?, el imputado puede quedar específicamente en libertad. Ahora, respecto a la formalización de la investigación, esta se puede suscitar en el mismo control de detención, ¿ya? Y específicamente es comunicarle al imputado, bueno, en presencia del juez, ¿no es cierto?, y de su defensor, que él está siendo investigado por un hecho que reviste caracteres de delito, ¿ya? En ese contexto, el fiscal puede solicitar medidas cautelares, puede solicitar si es que se cumplen los requisitos, ¿no es cierto?, con la prisión preventiva, ¿ya? Que sería la medida cautelar más gravosa en este caso, ya que se encontraría privado de libertad. Bueno, siendo esto revisado cada cierto lapso de tiempo. También algunas medidas del artículo 155, ¿no es cierto? Establecer un plazo judicial de investigación o, dependiendo de las características del hecho, y si cumplen también con los requisitos pertinentes, poder optar algún tipo de salida alternativa, ya sea la suspensión condicional del procedimiento, ¿no es cierto?, o un acuerdo reparatorio. Bueno, respecto a los efectos de la formalización, es decir, de aquel acto en el cual el fiscal le comunica al imputado que está siendo investigado por un hecho que reviste caracteres de delito, trae ciertos efectos a considerar, que son que suspende la prescripción, ya que se ha otorgado un plazo para investigar, ya sea de 90, 120 días y que pueden ser prorrogables, y empieza, ¿no es cierto?, a correr dicho plazo que tiene un plazo máximo, un tiempo máximo de 2 años, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no se puede archivar la causa provisionalmente. Bien, en cuanto a los requisitos de una detención, estos deben cumplir con los presupuestos legales que están enunciados, ¿no es cierto?, del 1 al 3 y que corresponden a que la orden debe ser emanada por una autoridad competente, es el primero. Lo segundo es que debe ser o debe tener un fundamento legal y debe ser proporcional al delito. ¿Y por qué se plantea esto? Es porque hay ciertas diligencias, ciertos actos que no corresponden a una detención, como por ejemplo el artículo 85, que hace referencia al control de identidad, ¿no es cierto? Al artículo 33, que son de citaciones judiciales, y el 299, que es cuando el testigo legalmente citado no comparece a declarar. En ese contexto hay que diferenciar
qué es y qué corresponde, ¿no es cierto?, a una medida cautelar y qué no es, ¿no es cierto?, una detención. Pues bien, ahora respecto a la prisión preventiva, ¿cuándo corresponde y cuándo no corresponde? Aquí hay que tener en consideración que un imputado, ¿no es cierto?, puede haber sido detenido, puesto a control de detención, haber sido formalizado, ¿no es cierto?, en esa etapa judicial, y junto con ello, ¿no es cierto?, le da al fiscal ciertas atribuciones para poder solicitar, ¿ya?, otras medidas cautelares. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, aquella prisión preventiva en el que se deben cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Y los requisitos están establecidos en el artículo 140, es decir, que se presuma la existencia del delito, ¿no es cierto? Que se presuma la participación del imputado en base a en base a los antecedentes recopilados hasta esa etapa. Y una necesidad de cautela puede haber algún tipo de peligro fuga o peligro para la sociedad, ¿no es cierto? En este caso puede ser un peligro para la víctima, y también en el caso de que la prisión preventiva, ¿no es cierto?, sea indispensable para el éxito de la investigación, porque si el imputado sale en libertad y se va a dirigir después de la audiencia específicamente a destruir toda la evidencia, ¿no es cierto? Esto estaría en desmedro de la investigación y por ende es que hay que cumplir con los requisitos legales establecidos en la ley. Además, ¿no es cierto?, que sea una pena, ¿no es cierto?, que sea significativa y no, por ejemplo, una falta. Ahora, respecto a la improcedencia de la prisión preventiva, ¿no es cierto? Hay que tener en consideración el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, si el delito, ¿no es cierto?, tiene una pena muy baja y que está sancionada únicamente con pena pecuniaria, ¿no es cierto?, no va a quedar el imputado en prisión preventiva mientras dure la investigación. Ahora, por otra parte, están aquellas que señala el artículo 55, es decir, aquellos delitos de acción privada, como son las calumnias e injurias o cuando el imputado se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad. Bueno, en este último caso, el código señala, ¿no es cierto?, que si está pronto, ¿no es cierto?, a cumplir esa pena, se puede solicitar anticipadamente.